que la Procuraduría no se ha pronunciado sobre responsabilidades. Exacto. Porque no puede hacerlo, porque pesa el principio de inocencia al cual todos en este país tenemos derecho. Los testigos protegidos, Jorge, ¿tú cómo ves esa figura? ¿Cómo ha estado funcionando en otros casos? Es un tema muy enredado, muy polémico, muy difícil. Por ahí se mencionó en alguna nota periodística a una testigo, María Fernanda, en este caso el general Tomás Ángeles. Hace 2 años yo pude escribir, pude reportear un asunto en donde había un testigo protegido, María Elena. Resultó ser un sargento, Sergio Martínez Fajardo. Nadie sabe dónde está, es un sargento desertor y ha servido su testimonio en muchos casos con el mismo nombre para involucrar o para acusar o para por lo menos fincar serias dudas en personajes tanto civiles como militares. Muchos de estos casos se han caído por amparos, porque al final de cuentas el testigo solamente habla de oídas. Claro. Por eso estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice Samuel, se requiere un estándar muy elevado para probar, por lo menos el caso de uno de estos militares arraigados, y curiosamente el lado político, ¿no? El arraigo, si se cumplen los 40 días, terminaría que los 3 días antes de las elecciones. Habría que ver también este escenario. Y una última cosa que me gustaría agregar en cuanto a los candidatos, todos los candidatos, los 4 candidatos a la presidencia, no han presentado estrategias, planes reales, concretos, no el cómo, sino de qué manera, es decir, con qué instrumentos, con qué experiencia ya podría combatirse en el siguiente sexenio o empezar a combatirse una parte del fenómeno del narcotráfico. Claro. Doctor, un último comentario sobre cómo ha visto las propuestas de los candidatos a la presidencia en esta materia. Bueno, yo creo que hay elementos que son importantes, que son coincidentes, que tienes que tener un factor multidisciplinario, interdisciplinario para poder solucionar el problema de la violencia y de la delincuencia en el país. No es un factor, son varios factores los que te van a dar el proceso de regreso para lograr reducir la violencia. El narcotráfico y la delincuencia organizada nunca se pueden controlar ni en México ni en ninguna otra parte del mundo como un todo, no se pueden eliminar, se pueden contener y tienes que aplicar políticas de reducción de riesgo, de reducción de violencia para generar estos procesos. El general Tomás Ángeles decía que la mayor equivocación que teníamos en ese foro justamente era que intentamos ir a donde está la fuerza de los criminales y no a donde está su peso de gravedad. ¿Qué quiere decir? El dinero. El dinero, por ejemplo, quítale a los jóvenes que se están incorporando a sus filas, genera programas sociales para evitar que los jóvenes lleguen ahí, reduce la corrupción y entonces el peso de gravedad de la delincuencia organizada va a caer. Muy bien, pues muchísimas gracias, les agradecemos habernos acompañado. Estamos terminando un sexenio con altos niveles de violencia y todavía está mucho por decirse sobre la participación del ejército en estos esfuerzos por combatir a la delincuencia organizada. Muchas gracias.